tenemos la primera de las 4 sesiones que forman este seminario. Yo creo que no hace falta explicar el contenido porque en el programa viene suficientemente claro. No es la primera vez que colaboramos con ASADME, tampoco es la primera vez que Fernando Sopesens está en esta casa y nos sentimos muy contentos de colaborar con ellos, con ambos. Con ASADME, con su directora Ana López, que cuando me comentó este nuevo proyecto me pareció pues una oportunidad que había que aprovechar para sacarle todo el fruto que pudiéramos. Y desde la obra social creemos que realmente hay que empezar a trabajar, como dice el seminario, desde nosotros mismos, trabajarnos a nosotros y continuamente es un esfuerzo que requiere un esfuerzo continuo. Por mi parte nada más, simplemente agradecer a Ana y a la asociación que hayan aceptado nuestra propuesta y colaborar con nosotros, o nosotros con ellos más bien, y a Fernando que yo creo que si alguien no lo conoce, de hoy en adelante puede que se aumente su grupo de seguidores, que creo que cada día es mayor en nuestra ciudad y fuera de aquí. Son 2 personas y la asociación que realmente pienso que nos enseñan a ser mejores personas y a tener una sociedad más humana. Gracias a los 2 y a la asociación. Hola, buenas tardes a todas las personas que habéis venido aquí esta tarde y bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a Ibercaja y muy especialmente a Begoña Lorente, quien en representación de la obra social de Ibercaja nos ha dado ahora mismo la bienvenida, porque siempre nos brinda una acogida en esta casa tierna, cariñosa y que nos hace sentirnos muy cercanos. En otras ocasiones, como Begoña ha comentado, hemos ofrecido a los ciudadanos conferencias, charlas o seminarios como el que vamos a comenzar esta tarde en breves momentos. Me gustaría, para todas aquellas personas que no conocen la labor que desempeñamos en la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, decirles que esta organización tiene una trayectoria ya de 26 años trabajando por la salud mental, no solamente de aquellas personas que tienen afectaciones graves, sino mejorando la existencia diaria de quien se acerca a nosotros. Y nuestro interés es poner un granito de arena para que las personas se cuiden más y mejor y vivamos más sanos. Por este motivo, nosotros desde ASADME, todo el equipo y su junta directiva, procuramos recoger las inquietudes que nos manifiestan los ciudadanos para promover actos que nos permitan ofrecer información sobre cómo mejorar nuestro estado emocional, pero sobre todo que nos sirva de elemento de reflexión para ser nosotros mismos quienes vayamos encontrando el camino para encontrarnos mejor. No quiero quitarle ningún minuto al doctor Fernando Sopesens ni en las intervenciones que harán ustedes, porque este formato que le hemos dado lo que pretendemos es que sirva de ese elemento de reflexión y que ustedes puedan transmitirnos sus inquietudes. Pero no puedo dejar de presentarles al que va a ser nuestro ponente. El doctor Fernando Sopesens es médico psiquiatra. Cursó sus estudios aquí en nuestra ciudad de Zaragoza y ha ejercido su profesión tanto en el sistema público de salud, en los hospitales, como en el Hospital General de la Defensa. Ha sido fundador del Teléfono de la Esperanza y también ha sido miembro fundador de ASADME, de nuestra organización. Por eso lleva vinculado a ASADME tantísimos años. Él colabora en muchos proyectos de investigación y es miembro de diferentes sociedades científicas. Y en este momento está compatibilizando su consulta privada con el ejercicio de la profesión psiquiátrica en la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Pero lo que más me gustaría destacar de Fernando es que es un estudioso, y es un estudioso curioso a la vez. Y sus conocimientos ahondan tanto en la ciencia como en la filosofía. Y eso es lo que le dota a Fernando de un conocimiento y una riqueza humana que nos transmite en todas sus conferencias.
Por eso, de verdad y de todo corazón, espero que disfruten con él y con esta conferencia tanto como sus compañeros de trabajo disfrutamos escuchándolo, intercambiando en el día a día nuestros quebraderos de cabeza. Me gustaría darle paso con una cita de Arthur Schopenhauer, que quiero que sea la nota que da el paso al seminario, y es que la personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna. Con esto quiere decir que somos forjadores de nuestro destino. Gracias y comenzamos con Fernando. ¿Se oye? Sí, bueno. Yo suelo moverme mucho, ahora que puedo, y voy a aprovechar. ¿Se oye bien? Venga. Bueno, primero voy a empezar diciendo, hablar unas palabricas del formato. Si han leído en el folleto, esto se llama seminario coloquio. Lo del coloquio ya incluso sobraría, porque seminario es una reunión entre un profesor, un maestro y unos alumnos. Y en esa reunión se ponen en común y se interactúa el profesor con los alumnos con el profesor, y va dedicado a que los alumnos se esfuercen y traten de complementar el tema, la orientación que da el profesor, y con su esfuerzo adquieran un mayor conocimiento. En este caso, como vamos a hablar de un tema que yo pienso que es interesante y que hay aspectos que se desconocen, pues creo que ustedes, como primer seminario que realizamos de este ciclo, que se compone de 4 seminarios que terminan en diciembre, pues van a tener hoy elementos para reflexionar. Seminario viene de semilla, y yo pretendo, y me daré por satisfecho, si todos ustedes se llevan hoy de aquí una semillita para que le vayan dando fuerza en sus mentes y les pueda servir para adquirir un mayor conocimiento sobre ustedes mismos y cómo mejorarse. Yo pretendo hacerles pensar, porque aspectos sobre la personalidad pues pueden encontrarlos en cualquier libro de psicología. No obstante, haremos mención a las cosas básicas, ¿no?, de la personalidad. Pero lo que pretendo con mi intervención hoy es que ustedes le den vueltas a la cabeza sobre cosas que vamos a decir, y luego en el coloquio pues las dudas que tengan las puedan preguntar, y yo si las sé, se las contestaré. Y sí que les ruego que en la medida que les sea posible, a la hora de preguntar, hagan preguntas de interés general, no personalicen, no aprovechen el coloquio para exponer casos particulares, sino que hagan preguntas que puedan ser de interés general, porque así enriquecemos, o nos enriquecemos todos, que es uno de los objetivos del seminario. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? De la personalidad. Pero vamos a empezar con un reto. Decía Pascal, es un mal estar lleno de defectos, pero todavía es peor estar lleno de defectos y no quererlo reconocer, porque a ellos añadimos el de una ilusión voluntaria. Con la personalidad pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, preguntas importantes. ¿Quién soy? ¿Nos conocemos? ¿Qué es eso que llamamos personalidad? ¿Qué decimos y qué queremos decir cuando emitimos frases tan comunes y tan oídas como tiene mucha personalidad, tiene una personalidad muy fuerte, es una persona de carácter? ¿Qué decimos con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, vamos a intentar precisar. La personalidad tiene muchas acepciones. Ahora lo van a ver en nuestros diccionarios, al que yo siempre recurro, porque me gusta fijar un poquito los conceptos teóricos que hay en nuestro diccionario sobre las palabras que vamos a tratar, pues vienen muchas definiciones que yo he ido sintetizando para que nos centremos quizás en la más importante hoy, que es la de la definición en psicología, que trata sobre cómo somos, el patrón ese de sentimientos, de pensamientos que, como verán,
permanece relativamente estable a lo largo de la vida y que identifica y define a cada uno de nosotros. Bien, entonces, por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española dice estas definiciones. La personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. También es el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. Andrés es un escritor con personalidad. Pues a veces utilizamos este término, ¿verdad? Hay más definiciones. Estas, como están en el diccionario, vamos a pasarlas rápido. Persona de relieve que destaca en una actividad en un ambiente social. Al acto asistieron el gobernador y otras personalidades. Inclinación o aversión que se tiene a una persona. Esta definición es menos conocida, pero también consta. Y actitud legal para intervenir en un negocio o para comparecer en un juicio. Esto hace alusión a lo que se conoce con el nombre de personalidad jurídica, que tiene su importancia en derecho y que hablaría de ser una representación suficiente para cualquier intervención en aspectos jurídicos. Luego, el diccionario de María Moliner coincide en algunos aspectos y hace una definición amplia diciendo que es el conjunto de cualidades que distinguen a una persona. Se dice de alguien que tiene personalidad o mucha personalidad o una personalidad acusada cuando su manera de pensar o su comportamiento son originales y le distinguen de la gente corriente. Bien, otra definición es del María Moliner, pues la distinción que alguien hace en el trato a favor o en contra de cierta persona, personalidad jurídica, ya hemos comentado. Calidad o representación con que alguien interviene en un asunto. Vamos a pasar a esto. Pero vamos a quedarnos con lo clave del Diccionario de la Real Academia Española. Habla de la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Ya empezamos a ver que hay una individualización. Cada individuo somos únicos y cada uno tenemos nuestra personalidad que, como irán viendo, es un conglomerado de factores, todos ellos muy, a mi modo de ver, apasionantes y todos ellos susceptibles, menos uno, que luego comentaremos, susceptibles de ser creativos si nos ponemos a la labor, que además merece la pena. Bueno, entonces, es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, es el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas y también, a nivel jurídico, la actitud legal para intervenir en un negocio o comparecer en un juicio. Del María Moliner, pues prácticamente nos dice lo mismo. Circunstancia de ser determinada persona, conjunto de cualidades, cuando la manera de pensar o el comportamiento son originales y lo distinguen de otras personas. En psicología, podemos definir la personalidad como un patrón de comportamientos que incluye sentimientos y pensamientos, los cuales se mantienen relativamente, porque son variables, a lo largo de la vida de un individuo. La personalidad define, es característica de una sola persona. Son aspectos que nos distinguen de los demás. Y cuando decimos eso de él es así o ella es así, estamos haciendo una alusión a la manera de ser, a la descripción de su personalidad, aunque esto hay que tomarlo con pinzas, porque en realidad lo que estamos haciendo es interpretar a nuestra manera la manera de ser de otros. Bien, recalquemos. Nos vamos a quedar con que es un patrón de comportamiento, una forma de actuar, que incluye pensamientos y sentimientos y que se mantiene relativamente estable o continuo a lo largo de la vida. Pero quiero hacer una distinción. Esto de se mantiene a lo largo de la vida no quiere decir que sea una cosa estanca y rígida, sino que va adquiriendo cierta flexibilidad, va modificándose, si no, ya de pequeñitos sabríamos la manera de ser de cada persona, y esto no es así. Siempre nombro esas frases que oímos en nuestra sociedad con alguna frecuencia que hacen alusión de, por ejemplo, se casó y sentó la cabeza.
O la frase contraria, tuvo muchas preocupaciones y se le agrió el carácter. Estas son dos frases que indican que efectivamente las personas nos vamos cambiando a lo largo de la vida. Muchas veces cambiamos por cómo nos va la vida, las circunstancias, los acontecimientos, y muchas veces también cambiamos porque queremos efectuar voluntariamente y conscientemente cambios en nuestra manera de ser. Y esto yo creo que todos estamos de acuerdo en que es posible, quizás sea dificultoso o más difícil que apoltronarse y dedicarse a ver cómo nos va la vida, pero es posible. ¿Cómo se forma la personalidad? La personalidad es la unión de dos factores. El temperamento, que es la carga genética que todos recibimos de nuestros papás y que a su vez los papás reciben de sus papás y que se van acrisolando y llenándonos el disco duro con el que venimos al mundo de una parte que es relativamente muy pequeña en la personalidad. Ahora veremos en qué consiste en lo que llamamos el temperamento. Y la otra gran parte, la más dinámica, la que se termina cuando nos morimos, es el carácter. El carácter es la resultante de la interacción entre el temperamento y la realidad, el ambiente, las circunstancias. Cada vez que una personita, ya desde la cuna, tiene una vivencia, va conformando una manera de reaccionar. Esta manera de reaccionar puede cambiar o puede hacerse estable y constituir lo que se denominará en el futuro un rasgo de personalidad. Y un rasgo, como iremos viendo a lo largo de la exposición, no es más que una tendencia a. Cuando en los test y en las definiciones que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, y decimos es inseguro, mucha gente piensa que no sabe hacer nada o que no tiene seguridad en nada, y eso no es así. Es una persona que tiende a mostrar inseguridad en aspectos de su vida. Esto es lo que significa cuando decimos es inseguro. Pero nadie es 100% seguro, ni nadie es 100% inseguro. Hay un gradiente y en función de dónde nos colocamos tenemos más o menos dificultades. Bien, como decía, de esta interacción se van creando reacciones, actitudes y tendencias. ¿Qué es el temperamento? El temperamento hemos dicho que es el componente genético de la personalidad. Es lo que conocemos como el genio, la rasmia, el empuje, o bien la pasividad, algunos le llaman vagancia, o la tendencia a estar pasivo, más bien la pasividad. Es eso, simplemente eso. Y nos acompaña y con el tiempo va también modulándose, va también atenuándose y alguien que es muy impulsivo, pues al cabo de los años sigue siendo impulsivo, pero menos impulsivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es, como decía, prácticamente estable y es la suma de ese componente genético que vamos heredando de nuestros antecesores. La edad va modificándolo hacia mejor o hacia peor, porque existen las dos posibilidades. En todo aquello que varía, puede variar a mejor o a peor. El carácter es la resultante, como hemos dicho, de la interacción del temperamento con la realidad, del ambiente y las circunstancias que nos toca vivir desde el nacimiento. Y se estructura en los denominados rasgos caracteriales, también denominados rasgos de personalidad. Es moldeable y modificable y también puede empeorar o mejorar a lo largo de la vida. Y ello dependerá en gran parte, yo he puesto en la diapositiva, ello dependerá en gran parte de las enseñanzas y puesta en práctica de las mismas que consigamos extraer y realizar de dicha interacción. Pero yo, dándole vueltas a la cabeza, es una apreciación personal, discutible. Estoy cada día más convencido de que depende del aprendizaje, de lo que consigamos aprender de cada circunstancia que nos toca en la vida. Verán que esto es muy diferente
de la manera en que nos comportamos, porque cargamos mucho las tintas en las circunstancias, en las cosas que nos pasan. Y yo cada día estoy más convencido que la clave, la llave, lo que puede hacer que una persona pueda funcionar más feliz en la vida, realmente es lo que uno aprende. Pero ojo, uno puede aprender mal, uno puede aprender a desconfiar y a volverse desconfiado, o puede aprender a no sentirse muy implicado con las conductas o con la manera de proceder de otros para seguir manteniendo una confianza en el ser humano y en aquellas personas que merece la pena que confiemos. Como ven, hay que darle al bolo. Esto es lo que yo pretendo hoy, ¿no? Que piensen. Bueno, ¿qué llamamos rasgos de personalidad? Pues son una disposición, actitud, disposición interna y persistente. Los rasgos de personalidad son los causantes de que el individuo piense, sienta y actúe de una forma determinada. Y esa forma determinada en la que actúa es lo que le hace diferente al resto de los individuos. No sé si voy muy deprisa, si se entiende, si no se entiende, yo los veo todos callados, atendiendo. Bueno, si alguien... ¿Perdón? ¿Si puedo repetir? Sí. Vamos a echar marcha atrás. Decía que los rasgos de personalidad son los causantes, esta interacción entre el temperamento y la realidad va conformando unas reacciones, unas actitudes. Y estas reacciones y actitudes, que son patrones de comportamiento, van conformando esto que denominamos rasgos de personalidad, que es una manera de sentir, de pensar, de actuar, que nos diferencia de todo el resto del mundo. ¿Se entiende ahora? Vale. Bien. En los estudios psicológicos, cuando queremos saber los rasgos de personalidad que tiene una persona, sobre todo los test miden los patológicos, los que pueden ser causa de malestar en la persona. Y esos test de personalidad lo que tratan es de medir si hay algún rasgo de personalidad desviado, que pueda resultar dañino, perjudicial para la persona. Y hacen una lista de rasgos, ¿verdad?, que no son realmente antitéticos y que nos mueven en un gradiente entre extremos, nos vamos moviendo en el centro. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha visto un test de personalidad, lo hacen con un gráfico donde con líneas se pueden unir los rasgos y da un gráfico así en zigzag o más o menos recto. Bueno, estos son los rasgos de personalidad así que más se miden, y yo les he puesto una diapositiva de cada par, de cada pareja, con un poquito la significación de cada uno. Pero esto lo pueden encontrar en cualquier libro de psicología o cualquier tratado de la personalidad, ¿no? Pues reservado, abierto, el reservado sería serio, prudente, crítico, la tendencia, porque una persona reservada no quiere decir que no se ría nunca, esto de serio. Lo que quiere decir una persona reservada tiende a expresarse de forma seria, pero no quiere decir que no se ría nunca. Tengan en cuenta siempre esa flexibilidad. Entonces, hay reservado abierto, afectado estable por los sentimientos o emocionalmente estable. Cuando uno tiene un problema del tipo que sea y se siente una incertidumbre y por tanto también una ambivalencia de sentimientos, tan pronto se siente seguro como inseguro, tiene miedos o cree que puede confiar, muchas veces se llevan el piropo, dice, es que tú eres inestable emocionalmente. Pero es un juicio muy osado. Yo creo que todo el mundo, en un momento determinado de su vida, puede sentir una inestabilidad emocional, y todo el mundo también en otros momentos de su vida puede sentirse emocionalmente estable. Aunque hay que decir, que es una anécdota y un chiste que gasto yo, ¿no? Si yo me paro a pensar y digo, fíjate,
el hombre siempre va buscando estabilidad. ¿Se han parado a pensar en eso? Conforme va creciendo, quiere tener una pareja estable, quiere tener un empleo estable, quiere tener una casa estable. Claro, la conclusión es fácil, ¿no? Alguien que va buscando siempre estabilidad es porque tiene el sentimiento de que no la tiene y que tiene que aferrarse a cosas, a personas, para sentirse seguro. Pero si hay algo que demuestra que es, como digo yo, emocionante, es la vida, porque nunca sabes lo que va a pasar. El hecho de que conozcas a una persona y consideres que es tu pareja estable no quiere decir que tengas una garantía de por vida. El hecho de que tengas un empleo, aunque te haga el funcionario, no quiere decir que no te puedan echar mañana. Grandes empresas que dice uno, he entrado en la multinacional y tal, esto es un empleo seguro. Pues a lo mejor a los 2 meses no les gusta si te echan, aunque te tengan que indemnizar. O sea, y uno hace planes para el futuro, pero nunca estamos salvos de enfermar o de morirnos. Y la vida es así, es casi constante incertidumbre, ¿no? Que es lo que nos acoquina. Bueno, otros rasgos: calmoso, excitable, sumiso, dominante. Esto lo vamos a pasar rapidico, porque creo que hay otras cosas más interesantes y esto, como digo, lo pueden encontrar en cualquier libro. Cohibido, emprendedor, sensible o de sensibilidad dura, seguro o dubitativo, sereno o aprensivo, sociable o autosuficiente, poco integrado o integrado, relajado o tenso. Estos son todo facetas o rasgos de personalidad que todos tenemos, más, menos, más hacia un lado, más hacia otro. Las combinaciones son infinitas, aunque hay perfiles ya incluso obtenidos por las personas que se dedican sobre todo a la criminología y todas estas cosas, ya tienen perfiles hechos de una serie de rasgos que son comunes en una serie de personas que llevan a efecto una serie de comportamientos parecidos, sobre todo en el ámbito criminal. Bueno, esto sirve para eso y para más cosas. Sirve también para conocerse a uno. Otros factores claves. Esto es lo que a mí me resulta más interesante. Vamos a ver. Yo creo que estos factores que voy a nombrar a continuación los tenemos todos y además le sacamos poco rendimiento, por lo que yo veo, por mi experiencia. Entonces, 2 importantes son, los he colocado un poco en el orden que me parece a mí que son de más importantes a menos. Y fíjense, esto es cosecha propia, por tanto es discutible. Esto no es ninguna verdad que no se pueda discutir o que haya que creerse a pie juntillas. Les vuelvo a repetir que mi intención es que piensen y que ustedes también luego me enriquezcan a mí con sus aportaciones. Entonces, para mí, un factor clave es la actitud ante la vida, que será causa del tercer seminario o del tercer seminario. La actitud ante la vida. La actitud es una disposición voluntaria ante las cosas y esa actitud la podemos mostrar en tono derrotista o desgraciado o en tono animoso y entusiasmado, ilusionado de superar conflictos y problemas. Y eso depende de nosotros. Y la capacidad de introspección. La capacidad de introspección es el saber mirar para adentro, el saber analizarse los porqués de cómo funciona uno, de qué cosas le mueven en la vida, qué metas tiene, mirarse sus defectos. Es decir, como una especie de ponerse en el espejo y empezar ahí una sesión de psicoterapia, ¿no? Con uno mismo, con el objeto de, sin intentar machacarse, no simplemente para ver qué pasa, cómo vives, qué es lo que haces, por qué actúas como actúas y qué consejos te puedo dar. Somos nosotros los que podemos hacerlo. Y si no sabemos, se pregunta a alguien que sepa.
La propia eficacia, que esto lo definiremos más adelante. ¿Qué es la propia eficacia? Pues es esa actuación en la vida y los resultados que obtenemos. Luego lo comentamos. La motivación de eficacia, el motor que mueve esta eficacia. La inteligencia. La inteligencia como don natural, que siempre es bueno tener. Y luego la inteligencia emocional, que hago la mención de que para mí es la antigua listeza. O dicho de otra manera, el uso que hacemos de los recursos, incluida la inteligencia natural, para manejarnos en la vida. Eso se podría definir así, la inteligencia emocional, aunque en los libros de los americanos viene mucho mejor descrito, con palabras más técnicas y todo esto. Pero para mí es eso, es la utilización satisfactoria y productiva de todas las capacidades que tenemos, las naturales y las que vamos aprendiendo. Eso es la inteligencia emocional, para mí. Y las funciones cognitivas, que son la atención, la concentración y la memoria, que son muy útiles y que además contribuirán de forma directa en la formación de la personalidad, como luego les comentaré. Otros factores clave. La capacidad de adaptación, fundamental. El cerebro es una máquina que siempre nos está adaptando a las circunstancias, siempre, constantemente. Es mentira que el cerebro, eso que decimos, ese mito que decimos de solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. No. Es cierto que utilizamos un porcentaje muy pequeño, que podríamos poner el 10% si quieren, en la utilización consciente del cerebro. Pero el cerebro está funcionando todo él las 24 horas del día. Las 24 horas del día de todos los días de nuestra vida. Funciona todo el cerebro. Pero es tan maravilloso que deja o sigue los principios de la naturaleza, que es el mayor ahorro energético posible. Y entonces, aquellas zonas cerebrales que no utilizamos para determinadas funciones o vivencias, las deja en stand-by. O sea, en stand-by, que utilizamos estas cosas, la deja en espera, en reposo, pero no se apaga, se queda ahí, porque siempre estamos funcionando. Y los nuevos descubrimientos a nivel cerebral, con los medios tecnológicos que estamos teniendo ahora, pues nos van descubriendo facetas del cerebro, unas muy curiosas que no me he podido resistir a nombrarles hoy aquí y que serán motivo del siguiente seminario y que verán ustedes qué maravilla y qué apasiona. Bueno, a mí me apasiona, no sé si a ustedes les apasionará igual. Bueno, la capacidad de adaptación. El cerebro nos trata de adaptar a todas las situaciones y luego, que además está de moda, la resiliencia. ¿Qué es eso de la resiliencia? Pues como digo aquí, es la capacidad del ser humano, que además es universal, está en todos los seres humanos, para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformadas positivamente por ellas. Esto es algo que nos cuesta creer, pero con los datos en la mano les puedo asegurar que cualquier catástrofe en las sociedades, cualquier catástrofe, tiene un número mayor de personas, muchísimo mayor de personas que superan esa catástrofe y con el tiempo no les deja ninguna huella psicológica, me refiero negativa, que las personas que viven las catástrofes de forma muy negativa y quedan traumatizadas por ella, ya algunas por el resto de su vida. Los porcentajes son infinitamente mayores a favor de los que lo superan que a favor de los que no. Es comprensible y humano que cuando alguien pasa por una catástrofe, todo el mundo trate de proteger y de entender y justificar su dolor, su pena, su depresión, todo lo negativo que podemos generar los seres humanos ante cualquier catástrofe. Y es humano sentirlo y expresarlo. Pero también hay que saber que el ser humano está capacitado para superar eso y más que leche. Que lo sepan. No se queden con la parte de que hay cosas en la vida que no se pueden superar. El ser humano tiene capacidad para superar todo, lo cual no quiere decir que haya seres
que no puedan superarlo, que no pasa nada, ¿eh? Ahí de todo tiene que haber. Bien, sigamos. ¿Qué era eso de la propia eficacia? El sentido de la propia eficacia es una de las características psicológicas más relevantes en la calidad de vida de los seres humanos. De dicho sentido depende la capacidad de orientar la conducta, esto es muy interesante, a objetivos y de esforzarse para conseguirlos, así como para superar los obstáculos que con frecuencia se encuentran. Esta capacidad se llama motivación de eficacia. ¿Qué es la motivación de eficacia? Pues es lo que aprendemos a partir de las experiencias de éxito o fracaso que se han tenido a lo largo de nuestra vida. Y especialmente durante la infancia y la adolescencia, porque ese es un periodo que nos marca. Pero ojo, ese es un periodo que nos marca, pero que no tiene por qué ser inamovible. Se puede trabajar, y de hecho los terapeutas trabajamos sobre aspectos de problemas ocurridos en la infancia y la adolescencia, y unas veces se supera y otras no se supera. Bien, según cómo hayan sido las experiencias y los mensajes, para todos los que tenemos hijos, los mensajes transmitidos por los adultos más significativos, los niños aprenden a anticipar unos determinados resultados. La capacidad de anticipación, piensen un poquito, es lo que realmente nos distingue del resto de seres vivos de la naturaleza y del mundo. El ser humano es ser humano precisamente porque tiene capacidad de anticipar, cosa que no se ha demostrado que tengan ningún otro animal. La capacidad de anticipación, de prever lo que puede suceder, las consecuencias, y de razonar para modificar esas consecuencias. Esa es una faceta del ser humano que hoy por hoy no hemos descubierto en otros animales, ¿eh? Sí que hemos descubierto que el instinto de supervivencia puede hacer que un animal, cuando hay humo a kilómetros de distancia, pueda huir en sentido contrario. Pero esta es otra historia. Bien, según las actividades que realizamos en la infancia y el triunfo o los éxitos que consigamos en ella, iremos adquiriendo una determinada manera de ser y una determinada motivación que decimos de eficacia en lo que realizamos. Pero es importante que nos percibamos con precisión, porque, como todos ustedes saben, pues podemos percibirnos de una manera distorsionada y pensar que somos peor de lo que somos o pensar que somos mejor de lo que somos. Entonces, hay que procurar darnos la justa medida, ¿eh? La percepción que tenemos de nosotros mismos es lo que va a influir, sobre todo, en la manera que vamos a tener de enfrentar o afrontar las cosas, los retos que tengamos en la vida, y también va a influir en la confianza que tengamos en nosotros. Todo ello nos servirá para hacer una mejor adaptación a aquella realidad que nos toque vivir. Percibirse negativamente, pues es peligroso, porque entonces uno deja de vivir situaciones que de otra manera, confiando un poquito más en ella misma, podría vivir y podrían modificar su forma de percibir la realidad. Hemos puesto esa fotografía que es un poco tratando de dar una nota de humor, ¿verdad? La jovencita que se percibe gorda cuando está esquelética, pero también es peligroso el excederse, ¿eh? Las consecuencias de valorarse en exceso tampoco son buenas. ¿Por qué? Pues porque uno entonces se mete en berenjenales pensando que va a salir airoso y que va a estar bien, y resulta que tiene unos límites que no le permiten obtener esas satisfacciones. Decía Punset en unas declaraciones al periódico que el cerebro no perdona que no se quiera aprender. Por sencillo que sea, sin algún tipo de ejercicio, de inquietud, de aprendizaje, no se puede progresar. Esto lo decía el Punset, en unas declaraciones. Y
hacía una mención a que dejar de lado los temas que convulsionan el espíritu y centrarme, en cambio, en la infinitud de cuestiones que me apetece y puedo resolver es una terapia de éxito, comprobado. Hemos descubierto también que el impacto decisivo de la educación y el aprendizaje, otra vez, ¿ve? La educación y el aprendizaje, para mí son dos claves fundamentales en la posible felicidad de una persona. El paisaje devastador que provoca el ensimismamiento sobre uno mismo y la inacción. Huyan del victimismo, siempre lo digo en todas las charlas, porque es muy destructivo. El apalancamiento, el estancamiento en esa dinámica de estoy mal porque me han pasado estas cosas o vivo estas cosas y esto hace que yo no pueda vivir bien y cómo voy a estar bien con lo que me ha pasado, esta dinámica es autodestructiva. Huyan de ella. Empiecen a cuestionarse qué pueden hacer por ustedes mismos, qué es lo que pueden hacer para salir de esa dinámica, que uno empieza a sentirse mejor. Es un consejo. ¿Qué es aprender? Porque estamos diciendo el aprendizaje, pero no decimos qué es aprender. Entonces yo me quedaría con la primera frase. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Como vivir es un cúmulo de experiencias, pues es una fuente de aprendizaje. Si además uno estudia, lee, se fija, observa, contrasta, pues tenemos todas las herramientas para aprender a estar mejor en esta vida. A ver. Pero ahora viene lo bueno. Durante una experiencia de aprendizaje se acentúa el intercambio. Esto es lo que no me he podido resistir a ponerles. Y que hablaremos más, si después de hoy se sienten interesados y quieren venir al siguiente, pues aún podrán saber más cosas de estas. Fíjense qué curioso. Durante una experiencia de aprendizaje se acentúa el intercambio de información en ciertas sinapsis, que son las uniones de las neuronas, del circuito neuronal involucrado en ese proceso. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bien. Los neurocientíficos denominan a este fenómeno potenciación o facilitación y creen que es la base de la memoria. ¿Por qué? Por lo siguiente. La experiencia personal, ya sea en el contexto del aprendizaje cognitivo, estudiando conscientemente, o de las experiencias afectivas, lo que vivimos, deja una impronta, una huella en la red neuronal. Esta huella es funcional y estructural, de estructura. Significa que ocurren cambios microscópicos en el nivel de la sinapsis. Cada experiencia dicho en cristiano, cada experiencia que vivimos hace que se establezca una función neuronal y además se establezca como un circuito nuevo. A mí me parece una cosa impresionante, porque esto va componiendo el disco duro, de tal manera que es verdad que el cerebro no es estático, ni deja de desarrollarse a cierta edad, sino que se va transformando y va llenándose de circuitos. Y está lleno de circuitos. Las combinaciones de las neuronas, de las terminaciones, de los nuevos puentes que se establecen es infinita. Billones y billones de conexiones. Por tanto, según lo que nos va sucediendo a lo largo de la vida, esas conexiones se van transformando la red. Pero además pasan más cosas que ya les contaré si quieren venir en el próximo. Pasan más cosas, ¿eh? La experiencia entonces deja huella y esta es capaz de modificar la estructura neuronal existente hasta entonces. Para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque esta capacidad que afecta el proceso de comunicación entre neuronas
que se denomina neuroplasticidad, nos está dando otro enfoque totalmente diferente. Nos ayuda a entender mejor cómo se relaciona el cerebro, la memoria, el aprendizaje, las emociones que van paralelas al pensamiento, ya hablaremos de ello en otras sesiones, cómo a través de lo que pensamos y de lo que sentimos se va cambiando nuestro cerebro. Y eso durante años y años de vida. Qué importante tiene que ser entonces lo bien o mal que pensemos, lo bien o mal que sintamos. Qué importante, para que nuestro cerebro se vaya construyendo de una manera que sea satisfactoria y productiva para nosotros y el resto de la sociedad. Es indudable, pues, que existe una relación directa a nivel consciente, entre la experiencia y la huella, y por tanto entre la memoria y el aprendizaje. Y por esta plasticidad neuronal, la percepción exterior se ha inscrito en nuestra red neuronal constituyendo una realidad interior de la que somos conscientes. Es decir, todo lo que vivimos va construyendo una especie de disco duro, de ordenador, donde todo tiene cabida ahí. Y esos archivos que se van guardando ahí en el disco duro pueden aflorar por la vía consciente de recordar, de quiero recordar esto, quiero vivir esto, pero también por la vía inconsciente y por la vía también de la imaginación. Les adelanto que el cerebro responde con la misma necesidad de adaptarse a situaciones reales como a situaciones imaginadas. Esto es una cosa impresionante y que es la base de que a través de la sugestión podamos modificar incluso funciones corporales. Si uno imagina que está en un prado verde y con el sol y que va a disfrutar de sus vacaciones y que lo va a pasar muy bien, verán cómo las sensaciones que se perciben son muy agradables. Mientras que si uno está pensando en el trabajo de mañana, en el disgusto que tengo con no sé qué, en el problema que tengo no sé cuántas, siente cómo se va crispando, entristeciendo, irritando, etcétera, etcétera. Y no estamos en presencia ni del problema ni de las vacaciones. Esto es algo que si somos conscientes de que lo tenemos y lo manejamos, nos puede dar grandes, grandes satisfacciones. Bien, pues, ¿de qué podemos aprender respecto a la personalidad? Pues de todas estas cosas, de las experiencias vividas, de la manera en que las vivimos, de nuestros rasgos de personalidad, de cómo somos, de nuestra manera de pensar, también se puede aprender, de nuestros sentimientos y emociones, de otras personas, de otros conocimientos, en definitiva, de todo aquello que pueda servirnos en conciencia. La conciencia sin ese, conciencia, es esa parte moral del ser humano que en principio tiende al bien, de forma natural tiende al bien. Entonces, todo aquello que podamos aprender para vivir mejor, pues bienvenido sea. ¿Y qué más se puede hacer? Esto es como lo del Corte Inglés, ¿verdad? Vademecum o medidas a tomar. Como ahora el gobierno, pues nosotros vamos a tomar medidas para ver qué más podemos hacer con nuestra personalidad. Pues fíjense qué cosas. Podemos elegir las experiencias a vivir, ¿o no? Se pueden elegir experiencias para vivir. Y podemos elegir la manera de vivirlas. Se puede. Todo lo que le pongo aquí está contrastado que se puede hacer, Otra cosa es que uno no se lo crea o no lo comparta, pero está demostrado. Elegir modificar nuestros rasgos de personalidad, también. Elegir nuestros pensamientos y así controlar y dirigir nuestros sentimientos y emociones. Porque con frecuencia las personas razonables
se les tilda de fríos cerebrales, pero no se puede separar el pensamiento del sentimiento. Van juntos y obtendremos mejores o peores resultados según quien dirija la orquesta. Siempre. Cuando eso que queda tan bonito para las telenovelas de yo siento amor o yo siento odio, ya es el que dirige, el pensamiento suele darle la razón, pero es muy voluble, muy variable, ¿verdad? Hoy podemos amar mucho y mañana podemos odiar a la misma persona que decíamos haber amado. Pasa en todos los divorcios, en las separaciones. Y no es serio eso, ¿eh? En cambio, cuando uno toma la decisión de amar voluntariamente a alguien, eso es muy difícil de eliminar, en mi opinión. Y también podemos elegir las personas y los conocimientos de los que queremos aprender. Esto también se puede elegir. ¿Qué más se puede hacer? Ser conscientes, vamos viendo, ser conscientes de que somos responsables de nuestro bienestar y asumirlo. Este es un punto muy polémico, del que podemos dedicar todo un seminario. Se pongan como se pongan y echen la culpa a lo que lo echen, la responsabilidad de su bienestar es suya, personal e intransferible. Otra cosa es que uno sufra. Yo soy de los que opinan que nadie tiene la culpa de sufrir. La culpa de sufrir, nadie la tiene, pero todos tenemos la responsabilidad de dejar de hacerlo. Esa responsabilidad es personal e intransferible. Sí, y ojo con eso de culpar al entorno, a las otras personas, de nuestras desgracias y nuestros malestares. Que la vida nos devuelve la pelota y nos dice, pues que tienes esta situación, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y uno dice, hombre, pero ¿qué me amarga la vida? ¿Qué te amarga la vida? ¿Qué? Y así estaríamos preguntando y preguntando y preguntando hasta que llegáramos a una conclusión y un posicionamiento. Pero nosotros, siempre nosotros. Levantaban por ahí la mano. Dígame. Sí, económica. En crisis existencial estamos desde que el hombre es hombre. Sí. ¿Le pueden poner un micro? Es que si no, no... Por el tema de la Introspección. A ver. Ahora se oye mucho mejor, sí. Sí. Introspección. Venga, introspección, haciendo una introspección. Sí. ¿Más gente, perdón? Vale. Una, no está demostrado que las crisis produzcan gente antisocial. Sí que parece que cuando hay crisis, sobre todo económica, los grupos sociales étnicos o los estados tienden a, en algunos casos, tener comportamientos que excluyan a otros seres humanos de diferentes etnias o pensamientos. Esto es una cosa que está viéndose ahora, ¿no? En todos los países europeos. Oía el otro día en la radio de que parece ser que empiezan a crecer los grupos radicales de extrema derecha. Y todos sabemos por la historia
lo que eso puede conllevar. Lo sabemos por la historia, porque ya ha pasado otras veces. Nos queda confiar en que ese otro montón de personas que no son antisociales y están por la solidaridad y la ayuda a otros seres humanos diferentes, con diferentes formas de pensamiento, y abogan por una convivencia pacífica. Esto parece un mitin, pero es que es lo que hay. Entonces, nos queda por confiar en que esos grupos mayoritarios pues no se dejen avasallar, como ya ocurrió a lo largo de la historia, por esas minorías que tienden a aterrorizar a otros seres humanos. ¿El por qué? Pues es lógico y natural. Las personas que no son partidarios de una convivencia pacífica quieren ejercer un poder y para eso quieren tener acólitos, gente que tenga la misma manera de pensar y que se traten de imponer pues al resto de los mortales. Pero esto son cosas de la historia que se repiten constantemente. El porqué está claro, ¿no? Gente que se fanatiza o que quiere tener un poder, lo que busca son correligionarios y trata de buscar personas que piensen igual y trata de hacer proselitismo y expresar sus ideas como las mejores y las únicas posibles de llevar a cabo, pero... Sí, más o menos lo veo yo como una pequeña dictadura en torno a las personas que les rodea. Claro, claro. Vale, gracias. Fascismo, dictadura... Sí. Pero bueno, esto son cosas de la historia, ¿eh? Entonces, yo decía que la responsabilidad de nuestro bienestar es nuestra y también es nuestra la responsabilidad de pensar qué podría ser un mundo mejor, una sociedad mejor. Esa también es nuestra responsabilidad. Procurar poner todas las expectativas de cambios y logros en nosotros, más que en los demás o en el entorno, porque corremos menos riesgo de frustrarnos. Esto son cosas para pensarlas y ese es mi deseo, que las piensen. Ser muy respetuosos con las formas de vivir que no compartimos y no problematizarnos con ellas. Con frecuencia en la consulta recibo personas que hablan mal de otras personas porque llevan otras formas de vida o de pensamiento diferentes. Y bastante problema tenemos con saber cómo tenemos que pensar y conducirnos nosotros para que estemos pendientes de lo que hacen los demás. Pero es humano, esto es humano todo. ¿Qué más podemos hacer? Una cosa que repito muchas veces, puedo ser cansino, pero me gusta porque creo que da buenos resultados. Entender y asumir que la persona que está mal, no necesariamente enferma, transmite malestar en forma de expresiones negativas. Esto se puede dar una máxima. Toda aquella persona que se expresa negativamente es porque no está bien. No quiere decir que esté enferma, que no está bien. Si yo me cabreo, ya me ocuparé de echarle la culpa a alguien y de expresarme cabreado. Entonces, pobrecito de al que le eche la culpa, porque como no lo tenga bien claro, se sentirá personalizado, de que me he cabreado con él, o de que él, si además le digo me estás cabreando, pues ya no te digo, le puedo crear sentimientos de culpa. ¿Qué habré hecho yo para que Fernando se cabree conmigo? Pero afortunadamente hace muchos años que entendí y que supe que el que se cabrea soy yo y que yo soy el que se puede descabrear y que yo soy el que se puede cabrear. ¿Con qué? Con lo que yo quiera. Así de sencillo. Con lo que yo quiera. Si resulta que voy a comprar el pan y el panadero me da una barra poco cocida, pues puedo hacer de eso el drama nacional. ¿Y qué? A ver, ¿quién me lo impide? Pero el panadero seguramente me dirá, no se ponga usted así, ya le cambio la barra. Bueno, y yo soy el responsable de pasar mal rato o buen rato con el asunto de la barra pan. Esa es responsabilidad mía. Si conseguimos flexibilizar nuestra mente de esta manera, nos irá mucho mejor. Porque si no caemos en una trampa tremenda, que es que para estar bien yo, la persona o personas o situaciones que me generan que creo yo que me generan el malestar, pues hasta que no cambien no voy a estar bien. Y a lo mejor no cambian nunca, con lo cual me condeno a estar mal siempre.
Esto es para pensarlo. Bien, si interactuamos con una persona que nos está expresando su malestar, pues saber que no es nada personal, que es que está mal, que está cabreado, que ya se le pasará. O lo confrontamos, ¿no? Oye, que estás muy cabreado, ¿qué te pasa? Cálmate. Lo confrontamos, pero nunca deberíamos intentar no implicarnos, no hacernos responsables de ese cabreo y problematizarnos nosotros, que se supone que estábamos tranquilos. Se supone. Bien, más cosas. ¿Qué podemos hacer? Una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? No justificar nuestros errores con los errores de los demás, un vicio muy español. En España siempre se ha dicho que se ponen dos peones a cavar una zanja y está el responsable que empieza a cavar pim, pam, se fija, y el otro está allí tomándose la cervecita esperando a ver si viene el capataz para empezar a picar algo. Y en lugar de fijarse en el responsable y decir, me cachis 10, a ver si terminamos pronto la zanja y terminamos el trabajo bien hecho, pues no. El que hace el trabajo bien hecho dice, joder, ¿a mí me van a pagar lo mismo que a este? Pues yo ahora no trabajo. Esto es muy español, ¿eh? Entonces llega el encargado y dice, a ver, que no habéis hecho la zanja, los dos despedidos. No, pero yo ya fíjese que yo había acabado más, que no, que se trataba de terminar la zanja, y el que no termina la zanja no cumple con su trabajo. Por poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Bien, combatir el sufrimiento inútil, porque podemos vencerlo. Yo uso el verbo combatir. Los combates son inciertos. Uno lo puede ganar, lo puede perder o puede hacer tablas. Pero el sufrimiento inútil es algo que generamos con mucha facilidad, que no nos enriquece, que nos hace pasarlo mal y que tarde o temprano, pues la razón nos dice que ya vale, que busquemos otra manera de vivir, que no se puede estar pasando uno la vida sufriendo. Y se puede combatir, ¿eh? Ser conscientes de que el ser humano supera adversidades sin traumatizarse de por vida. Esto es así. En los de las Torres Gemelas, los del AVE, hoy los de Atocha, es mayor el porcentaje de personas que vivieron esas situaciones y las han superado sin huella negativa que el número de personas que todavía están ahí con el trastorno por estrés postraumático y estas cosas, ¿eh? No nos da tiempo, pero si no les contaría una anécdota muy curiosa que viví en primera persona, muy curiosa eso. Bueno, intentar vivir de la mejor manera posible, ¿eh? Bueno, la cuento rápidamente, venga, la cuento rápidamente. Yo estuve en Madrid el 12M, al día siguiente del atentado de Atocha, y fui al Gregorio Marañón, donde se atendía a muchas víctimas del atentado. Y si se acuerdan, porque eso lo vi yo y está grabado, rápidamente empezaron a atender psicológicamente a todas las personas que habían tenido que ver con el atentado, y tanto se atendió que el presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid hizo un comunicado de que por favor se abstuvieran las personas con conocimientos psicológicos a atender a las víctimas, porque lo que estaban generando era un problema de la leche, que es que se llenaban todas las salas de urgencias, se llenaban del que había sido víctima, que llevaba arañazos y golpes y tal, y gente que estaba allí, pues que vengo a apoyarte psicológicamente. Y era una especie de generar alarma, victimismo, en una situación que el ser humano puede superar por sí solo y que de hecho fue así. Un genio de la psiquiatría, que no es porque fuera psiquiatra, pero es un hombre que piensa y estudia mucho, el profesor Juan José López Ibor, le pidió a la Comunidad de Madrid que intentara establecer una coordinación sobre el apoyo psicológico. Y entonces el hombre, sorprendentemente, lo que hizo fue pasar una hoja que decía: si usted considera que necesita ayuda psicológica por el acontecimiento que acaba de pasar, vaya usted a esta dirección o llame a este teléfono. En cuestión de 2 o 3 días el número de víctimas descendió de manera espectacular. ¿Por qué?
Pues porque, como he dicho, el ser humano cuando sufre una desgracia, un accidente, que tenemos tantos en la carretera y todo esto, pues si lo dejan llorar y expresar su angustia y las cosas que le han pasado, pues tenemos mecanismos naturales que nos hacen superar eso. Y no hay que hacer ninguna intervención extraordinaria. Nos pasó lo mismo en Biescas. En Biescas ocurrió lo mismo. Vino una caterva aquí de apoyo psicológico y lo que fue generar problemas a la hora de la intendencia, porque no había camas, no había sitio para eso. Y los vecinos de Biescas, pues lo más natural del mundo, le echaban una manta al que estaba mojado y se le quedaban ahí al lado y no hacían nada más. Y luego la gente, pues muchas gracias a la gente de Biescas que nos ha atendido, nos ha dado mantas, es lo que hay que hacer, no hay que hacer nada más. Pero ahora vivimos en una sociedad en que me suspende el niño y necesita apoyo psicológico. Me deja el novio y yo tengo que ir al psiquiatra, o se me muere un ser querido y voy a ir al psiquiatra pues si hago una depresión. Hombre, no, calma, dejemos a la mente y al cuerpo que responda como tiene que responder, de forma natural, que estamos capacitados para ello. Bueno, entonces la anécdota personal era que yo estuve allí y vi el anuncio en la televisión que ponía por favor absténgase de acudir más apoyo psicológico, y vi al doctor López Ibor, que el día 12 estuve con él y nos invitaron a pasar por urgencias, pero pasamos y vimos que ahí la gente, pues eso, el que tenía un dolor se le estaba curando, el que tenía que llorar pues lloraba, bueno, y no pasa nada, y se recupera uno, ¿vale? Entonces, ser conscientes de esto, que por muchas cosas que nos pasen, no quiere decir que nos vayamos a quedar tarados para toda la vida, ¿eh? Y luego intentar vivir de la mejor manera posible dentro de las circunstancias que nos toque vivir. Ante todas las circunstancias que nos toca vivir, siempre nos podemos posicionar. Podemos tomárnoslo bien o tomárnoslo mal, dicho así vulgarmente, ¿verdad? Bueno, para terminar, ¿los genes determinan nuestra personalidad? Pues ya sabemos que la experiencia juega un papel clave en la construcción del individuo, del cerebro y del individuo. Que nuestro cerebro tiene capacidad de aprender, de transformarse y de ofrecer respuestas distintas ante los mismos acontecimientos, porque se aprende de la experiencia. Y el pensamiento y las emociones son capaces de modificar el cerebro. Lo hacen, nos guste o no, lo hacen. Y es bueno conocerlo y manejarlo. Es bueno controlar eso, ¿vale? Por tanto, podríamos concluir diciendo, somos los escultores de nuestro cerebro y yo les animo a viva la creatividad. Denle al perolo para saber qué pensamientos, qué sentimientos, qué posición ante los problemas o dificultades de la vida les puede resultar más satisfactoria, les puede resultar más práctica, les puede resultar que se sientan mejor consigo mismos y sufran menos. Esto sería con lo que terminamos por hoy. Muchas gracias. Y ahora entramos en el capítulo de preguntas. Voy a apagar esto. Bueno, como creo que Fernando necesitas un folio para apuntar las preguntas, nos lo van a traer ahora mismo. Sí. Seguro que todos han escuchado con entusiasmo las palabras del doctor Fernando Sopesens y se han apuntado muchas cuestiones que nos van a permitir reflexionar cuando salgamos de aquí, pero en este momento es su turno. Con lo cual va a haber dos compañeras que les van a pasar el micrófono para aquellas personas que quieran preguntar y sobre todo les rogaría, como ha dicho el doctor Fernando Sopesens, que sean preguntas generales para que puedan enriquecer a todo el grupo. Aquí, por favor. A ver, a mí me gustaría plantear, hemos visto que el pensamiento es tremendamente importante para todo lo que hemos hablado esta tarde, pero la forma de pensar es algo que creo que sale innato, ¿no? O sea, tu forma de pensar va contigo y ¿cómo podemos aprender a cambiar nuestra propia forma de pensar
porque sabemos que nos está dañando. Tenemos una forma de pensar que nos hace daño. Hemos visto que, bueno, pues puedes fijarte en personas, de tus propias experiencias anteriores, pero ¿cómo aprendes? O sea, algo más práctico de cómo aprender a cambiar nuestra forma de pensar tan dañina, ¿no? Vale, ¿se oye? Sí. Bien. Una cosa, lo que es innato es el pensamiento, no la forma. La forma se va adquiriendo a lo largo de la vida y está en función de las experiencias que vivamos. La forma de pensar, la forma, ¿vale? Salvando las situaciones anómalas, por enfermedades o lo que sea, la forma de pensar la vamos estructurando y todos la vamos transformando de manera consciente o de manera inconsciente. Todos aprendemos de la experiencia, para bien o para mal, y todos modificamos. Yo puedo pensar que si me lanzo por un rascacielos, pues Dios me acogerá en sus alas y volaré. Pero si empiezo ensayando desde alturas pequeñitas y me meto tropezones, me pego cascarrazos, pues a lo mejor cambio mi manera de pensar y nunca me llego a tirar de un rascacielos, por si acaso. Y esto se hace de forma natural y aprendiendo de la experiencia. Y vamos transformando. Lo que pasa es que muchas veces esa transformación no somos conscientes. No nos paramos a pensar en lo que hemos cambiado. Pero yo les aseguro que si hacen memoria, verán que su forma de pensar sobre muchas cosas no es la misma ahora que hace 10 años, por ejemplo. Ha cambiado. Y nadie les ha dicho cómo hacerlo. Es una función que tenemos, una capacidad, una herramienta que tenemos los seres humanos. Se trata de ser conscientes y orientarla hacia aquellos pensamientos que nos sean más satisfactorios, más productivos, ¿no? Más preguntas. Por favor, me levantáis la mano y así vemos allá. A ver, del temperamento había dicho que era la carga genética con la que se viene al mundo, ¿no? Sí. ¿Y el carácter o manera de ser qué sería? La manera de ser de uno que se va formando a lo largo de la vida y que es la resultante de poner en contacto el temperamento con la realidad, con las circunstancias. O sea, que sería que pone en contacto el temperamento. ¿Cómo ha dicho? ¿Pone en contacto él? El temperamento con la realidad que nos toca vivir. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, aquí Sí, y ahí y luego también. aquí. Yo creo que ahora tenemos un ejemplo de lo que es la resiliencia, de lo que ha dicho usted, y es los mineros estos de Chile que llevan 17 días que no sabían que se iban a poner en contacto con el mundo exterior y que aún así mantuvieron la esperanza, mantuvieron la fe. Yo creo que eso es un ejemplo muy fuerte para el momento este que estamos viviendo. Sí, lo que pasa es que la resiliencia empezarán a partir de cuando salgan de la mina. A partir de ahí empezará la resiliencia. Habrá algunos de todos los que están allí que se pueden quedar traumatizados por estar tantos días ahí y otros que lo superarán sin ningún problema. La mayoría lo superará sin ningún problema. Aquí esta señora. Sí, en principio, gracias porque, vamos, nos está resultando interesantísimo, a mí por lo menos. Yo quería ver, o sea, así generalizando, creo que la mejor forma de Acérquese el micro. Perdone, acérquese el la micro. mejor forma de afrontar situaciones negativas en la vida, porque las positivas vienen de maravilla siempre, es viendo como que pensar tranquilamente, a ver, esto que me viene, a ver cómo lo afronto.
tomarte un tiempo. Yo creo que, no sé, pues decir, porque hacerlo así inesperadamente o hacerlo impulsivamente es lo que conlleva a dejarte llevar y no hacer las cosas bien. Pero ¿cómo se consigue reflexionar en momentos negativos en los que es más fuerte la emoción que el pensamiento? Sí, muy bien, muy interesante la pregunta y aprovecho para hacer lo siguiente. Vamos a ver, cuando uno sufre un impacto emocional, disgusto, problema, muerte, lo que sea, tiene todo el derecho del mundo a tomarse su tiempo de respuesta emocional. Y no pasa nada, hay gente que necesita 10 días, un mes, hasta de 6 meses a un año, pone en los tratados de psiquiatría que es el tiempo para fijar un duelo patológico. Es decir, una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido puede estar entre 6 meses y un año llorando, triste, que es lo que genera una pérdida afectiva importante, dolor y tristeza. Si eso se prolonga en el tiempo y va mermando la capacidad de vivir satisfactoriamente de la persona, es cuando cuando está entrando en un terreno patológico. Pero a lo que vamos contestando a la pregunta, hay un periodo de tiempo que es individual, cada uno necesitamos el nuestro, de respuesta emocional. Pero ese periodo se puede ver alargado o acortado en función de la buena utilización de esa capacidad de pensar. Si, como usted muy bien ha dicho, en lugar de estar pensando en el dolor, en la pérdida, yo empiezo a pensar en qué puedo hacer a partir de ahora para vivir mejor, posiblemente saldré de ese estado y empezaré a obtener respuestas que me llevarán a una mejoría progresiva. Si por el contrario yo no voy a decir regodear porque no es voluntario, ¿verdad? Pero si yo me enrosco o me doy vueltas a lo que me ha pasado y lo mal que estoy, y lo que me ha pasado y lo mal que estoy, pues es muy posible que alargue ese tiempo y encima esté reforzando mi situación negativa. Entonces, se trata de intentarlo. El que puede, el que no necesita ayuda, y lo que se trata es de tener una serie de herramientas o de pensamientos que nos pueden mejorar la existencia. Otra cosa es que uno lo consiga siempre o que uno no lo consiga nunca. Son los dos extremos, ¿verdad? Pero, en definitiva, se trataría de, ante todo problema, pensar en el verdadero problema, que es encontrarle la solución. ¿Más preguntas? Pues si nuestro público no tiene más preguntas, podríamos finalizar con el resumen de que el pensamiento y las emociones son capaces de modificar nuestro cerebro y nuestra actitud ante la vida va a determinar que seamos capaces de construir un guión de vida que nos satisfaga plenamente. Gracias a todos por su asistencia y les esperamos el próximo día aquí con el doctor Fernando Sopesens.